Qué bendición estar con ustedes, qué glorioso experimentar el poder de Dios. Espero que en la semana usted haya podido poner por obra enseñanza de la semana pasada, que fue sanando a los enfermos, echando fuera toda enfermedad y toda dolencia. Hoy vamos a empezar con un tema que a muchos les preocupa. Algunos no les gustan, otros les da miedo, otros le huyen, otros pues no lo han hecho porque no tienen la enseñanza de lo que pueden hacer o no pueden hacer en el Señor. Hoy vamos a ver la lección número 5, que tiene que ver con el tema: echar fuera demonios es parte de la manifestación de Dios. ¿Qué dice? Echar fuera demonios. Pensamos que el evangelio del reino solo es de predicarlo, proclamarlo, anunciarlo, y pensamos que es de solo sanar enfermos, sanar dolencias, hacer milagros. Pero cuando hablamos de demonios, pareciera como que la iglesia no lo ha experimentado. Yo tengo claro que una de las manifestaciones del poder de Dios en la enseñanza es precisamente echar fuera demonios. Y esto es un trabajo que le corresponde a la iglesia. Es algo que tenemos que hacer porque ya se nos dio el poder, se nos dio la autoridad para que en su nombre podamos también echar fuera todo demonio. Ahora, el tema entonces es echar fuera demonios, es parte de la manifestación de Dios. En las preguntas para reflexionar encontramos nosotros varias cosas, 3 preguntas para ser más exacto. La número 1 dice así: ¿me corresponde a mí echar fuera demonios? Pregunta número 2: ¿qué estoy destruyendo cuando echo fuera demonios? 3: ¿quién es el medio que tenemos para echar fuera demonios? Y aquí es donde vamos a empezar a averiguar en nuestro grupo qué es lo que los hermanos han entendido y poderlos corregir y llevar a la enseñanza correcta. En el texto para memorizar dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto lo encontramos en Marcos 16:17. Si en su manual se encuentra Lucas 16:17, ahora si ya está revisado, pues correcto es Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, esa es la autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. Echarlos fuera, sacarlos, expulsarlos. Ese es un trabajo que el Señor le dio a la iglesia también, como predicar, anunciar, proclamar, sanar, hacer milagros, pero también echar fuera demonios. Ahora, varias cosas hay acá, y una de ellas es que dice: y estas señales, o sea, es parte de las señales, van a seguirme a mí, dice, a los que creemos, y en su nombre, que es la autoridad, vamos a poder expulsar a los demonios y echarlos fuera en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el contenido de la lección, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es el punto? Que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. No vino a cuestionar, no vino a hacer tratados, no vino a ver si se podía. Él vino para deshacer las obras
del diablo. Cuando Jesús oró por un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, la gente estaba atónita y los fariseos acusaron a Jesús que por Belcebú, ¿quién es Belcebú? Aquí dice en el manual, era un principado y potestad demoníaca, que Jesús echaba por Belcebú fuera demonios. Jesús aclara que por quién y por qué echaba fuera el demonio. Eso lo dice aquí en Mateo 12, 22 y 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, dice, de tal manera que el ciego, mudo, veía y hablaba. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, dice, ha llegado el reino de Dios. Jesucristo aclara que Él echaba fuera los demonios por medio del Espíritu Santo y por la razón de que el reino de Dios había llegado, se estaba manifestando. Entonces, qué importante es ver cuando Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Por quién echaba fuera los demonios Jesús? Le dijeron por Belcebú. Pero viene el Señor y dice, por el Espíritu ciertamente los echo fuera yo, dice. Mas ustedes, ¿por medio de quién? Y dice claramente cómo los echaba fuera y por qué los echaba fuera. ¿Qué significaba eso? Dice aquí en la enseñanza, porque el reino de los cielos había llegado y se estaba expresando. Qué glorioso es cuando el reino de Dios llega a través de un discípulo, de un discipulador, de un asistente pastoral, de un pastor, de un ministerio, porque no solamente es una proclamación, sino también la demostración del poder de Dios. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo y para declarar que el reino de Dios se ha acercado a ese lugar. Eso es impresionante y poderoso que la iglesia debe entender hoy. ¿Puede una persona ser afectada por espíritus malos? Esto es lo que dice el punto 2. ¿Puede una persona ser afectada por espíritus malos? La acción de echar fuera demonios es parte de la manifestación del reino de Dios y señal de la destrucción del reino de las tinieblas. Y dice aquí el texto, y había ahí una mujer, eso lo encontramos aquí en las Escrituras, y había ahí una mujer, dice, ¿cómo era esa mujer? Dice, había ahí una mujer que desde hacía 18 años, qué tremendo, que dice ahí en Lucas, vamos a ir a las Escrituras, dice, versículo, voy a leer desde el 13:10 de Lucas, dice, enseñaba Jesús en la sinagoga y en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Un espíritu de enfermedad. No era una enfermedad física, era una enfermedad espiritual que había trascendido, que había enfermado el cuerpo. Dice que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué tremendo este versículo, porque cuando leemos esto, entendemos nosotros que ha llegado el reino de Dios y que se destruyen las fortalezas, se destruyen todo
asunto diabólico porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando el reino de Dios se acerca a un lugar, hay liberaciones. Pero no solamente hay liberaciones, sino que el reino de Dios se está estableciendo, se está imponiendo, se está declarando que ha llegado el día de la libertad, el día de la proclamación de ser libres y que ese poder es sobre todo poder. Ahora, algo sorprendente es ver lo que dice el versículo 22 al 28. Y yo quiero leer el 28, cuando dice ahí: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Hablando el Señor de la manifestación de este reino. Jesucristo dice, declara que Él echa fuera demonios por medio del Espíritu Santo y por las razones correctas, o sea, por la razón de que el reino ha llegado a ese lugar. Ahora, lo que estamos viendo, enfatizando acá, es precisamente lo de esta mujer. Estamos viendo el por qué son afectados los cuerpos, las personas. Sí pueden ser afectadas. Según la escritura de Lucas 13, 11 al 13, encontramos que Jesús aclaró que era Satanás el causante de esta enfermedad. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lucas 13, 16. En estos versículos Jesús nos define varias cosas importantes. Primero, la primera razón de esta enfermedad era causada por un espíritu de enfermedad. Y dijo que Satanás la tenía atada. Es la primera cosa. Y vemos nosotros que precisamente Jesús dice que es Satanás quien tenía atada a esa mujer con un espíritu de enfermedad. No era Satanás atándola a ella, sino el espíritu que había sido enviado por Satanás para atar a esta mujer. La segunda cosa que Jesús nos muestra en este pasaje es la siguiente. Jesús señaló el tiempo. Satanás la había atado a esta mujer, ¿cuántos años? 18 años. ¿Se puede imaginar usted? No fueron 18 meses, no fueron 18 días, no fueron 18 horas, fueron 18 años en que ese espíritu tenía atada a esta mujer encorvada. ¿Se puede imaginar usted cuánto tiempo? ¿Qué hizo esta mujer? Resignarse. Me imagino que probó a los médicos, probó algunas cosas y no le dieron resultado hasta que llega el reino de Dios en la persona de Jesucristo. 18 años. El punto número 3 de lo que Jesús nos enseña sobre esta sanidad y esta liberación es lo siguiente. Jesús dice que es hija de Abraham. Según Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esta mujer era una mujer creyente y no impía. Sin embargo, estaba como atada por Satanás. Ya vamos viendo varias cosas que debemos tomar en cuenta. ¿Quién la tenía atada a ella? Satanás, habiéndole enviado un espíritu de enfermedad. Número 2, 18 años de estar enferma, de estar con esa atadura. Número 3, que era una mujer creyente por cuanto era hija de Abraham.
Entonces encontramos nosotros que esta mujer no era impía, pero además, a pesar de eso estaba ¿qué? Atada por Satanás. Y en el punto 4 dice, en el caso de Pedro, que fue llamado a ser un apóstol, aquí ya nos está dando otro ejemplo. Jesús discernió que estaba influenciado por un espíritu malo. ¿Quién tenía atada a esta mujer? Un espíritu de enfermedad. ¿Quién estaba influenciando a Pedro para impedirle a Jesús ir a Jerusalén? Un espíritu malo. Y Jesús pudo discernir cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, quítate delante de mí, me eres tropiezo. Jesús pudo discernir en los dos casos el espíritu que ataba a esta mujer y el espíritu malo que estaba influenciando a Pedro. Entonces podemos responder claramente, ¿puede una persona ser afectada por espíritus malos? Claro que puede ser afectada. En el caso de un creyente no puede haber posesión. Un demonio no puede entrar en mí, poseerme a mí. Pero sí puedo tener influencia y ataduras por espíritus inmundos que pueden estar dentro de ellos o de las personas y que deben ser echados fuera. Hay espíritus que están allí afectando, no están teniendo posesión porque no controlan completamente, pero sí pueden afectar a una persona, a un creyente específicamente. No puede ser poseído, pero déjeme decirle, sí puede ser afectado. Ahora, es importante notar en estos dos casos que Jesús, la oración que hace con la mujer, no es una oración larga, no es una oración de 2-3 horas como se acostumbraba en las liberaciones anteriores. Ya se nos dio la autoridad, ya se nos dio el poder. Y Jesús dice claramente aquí en el versículo 12 del capítulo 13 de Lucas, dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuánto me llevó decir eso a Jesús? ¿Cuánto le llevó a decir eso? A ver, hagamos la prueba. Dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuánto me llevó? Ni 15 segundos, ni 30 segundos. Pero estaba dada la declaración. Jesús nos muestra el diseño, la forma, y nos dice que ya nos dio la autoridad, ya nos dio el poder, y ahora nos dice cómo, declarando que se va esa enfermedad. Mire lo que dice, mujer, eres libre, libre de ese espíritu, libre de ese espíritu de enfermedad que te tiene atada a 18 años, eres libre. Eso fue todo lo que dijo Jesús. Y aquella mujer recibió su sanidad. Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, yo debo entender lo que dice este manual. Cuando un demonio entra a una persona, es para poseerla, domina la voluntad de la persona, sus acciones, su mente. Ahora, pero un creyente no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede venir un espíritu malo y afectarlo. Ahora, yo no debo tener miedo. La Escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá.
porque yo tengo el poder, porque yo tengo la autoridad, porque soy hijo de Dios, porque no vengo en mi nombre, no vengo en mi autoridad, vengo en aquello que me fue dado para la gloria de su nombre. Por lo tanto, Satanás deberá entender quién soy yo, con qué autoridad vengo yo y que he sido enviado para destruir las obras de Satanás. Ahora, Jesús practicó el echar fuera demonios. Él lo practicó. Otro caso es el del hombre que estaba en la sinagoga. Allá en Marcos capítulo 1 nos habla de esto. Dice Marcos 1, 23 y 26, pero habiendo en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? Dice, para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. ¿Y qué pasó? Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué significa esto? Que Satanás conoce, como dice aquí: has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y qué tremendo, Jesús lo reprende y le dice: calla y sal de él. Eso fue todo. Y el espíritu inmundo salió de él. Entonces ya vemos en este caso varias cosas: el espíritu de enfermedad, el espíritu malo que vino sobre Pedro y el espíritu inmundo que estaba afectando al que estaba en la sinagoga. Y vemos que Jesús lo practicó. Ahora, en este caso, los mismos demonios reconocieron que al ser sacados de este hombre que estaban en la sinagoga, significaba que ellos estaban siendo destruidos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice: has venido para destruirnos. Al ser echado fuera, al ser sacado de aquella persona quedaba libre, pero esa potestad, ese espíritu que dice ahí, queda destruida, deshabilitada, sin autoridad, sin poder, porque el reino de Dios se establece, porque el reino de Dios se manifiesta, se expresa también a través de las sanidades. Ahora, una de las formas entonces de establecer el reino de Dios y de destruir las obras del diablo es echar fuera los demonios. Hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de dolor, hay espíritus que atormentan, hay espíritus de sueño. ¿Cuántos espíritus en las Escrituras encontramos que deben de ser destruidos por la iglesia a través de la liberación de las personas? ¿Cuánta gente está siendo afectada por espíritus malos y atados a situaciones que la iglesia los ve como comunes y que los hombres dicen: esto requiere de psicología? No, requiere del poder de Dios, de la manifestación del reino de Dios y de echar fuera en el nombre de Jesús los demonios. Qué tremendo, este demonio conocía quién era Jesús, a qué había llegado Jesús y que tenía la autoridad y quién era Jesús. Reconoció estas cosas en Cristo. Lo mismo va a reconocer el espíritu inmundo, lo mismo va a reconocer Satanás en nosotros. Quien debe salir huyendo no es la iglesia, son los espíritus inmundos. Es Satanás. Yo no veo a un Jesús cuando le dijo a Satanás:
le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice que Satanás le dejó. ¡Qué tremendo! No fue Jesús huyendo. La iglesia no debe huir, la iglesia debe echar fuera los demonios. En las recomendaciones encontramos lo siguiente: cuando el reino de Dios ha llegado a nuestra vida, tenemos la potestad de echar fuera demonios, ya que cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, esto se ejecuta. Por eso es necesario que como iglesia de Cristo establezcamos el reino de Dios, echando fuera demonios y destruyendo las obras de las tinieblas. Cuando lo hacemos, no lo hacemos en nuestra autoridad, no lo hacemos porque nos gusta, no lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque es parte de la manifestación del reino de Dios. Es algo que le fue dado a la iglesia, y es importante entender lo que las escrituras nos revelan a nosotros que podemos hacer. Mire por favor lo que dice la escritura ahí en Marcos 16. Dice, voy a leer desde el 15 en adelante: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre, con mi autoridad, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a usted y a mí como iglesia, como discípulos de Cristo, nos fue dada esta misión, nos fue dado este mandato, y debemos ejecutarlo, llevarlo a la práctica, hacerlo una realidad. ¿Cuánta gente está siendo afectada, atada por los espíritus inmundos, por demonios? No tenemos que tener miedo, al contrario, tenemos la autoridad de Cristo. Quiero contarle un testimonio breve, pero importante, de algo que ocurrió estando en un culto con la iglesia. Estábamos en la adoración y había tomado el tiempo para culminar el tiempo de ministración, una noche gloriosa de mucha adoración, de mucha alabanza, de mucha ministración, algo sorprendente y glorioso que se estaba moviendo. Pero de repente vi que desde la puerta de la entrada del templo traían a una mujer atada, y dos hombres la traían casi levantada por los brazos, y venía haciendo forcejeos para zafarse de las ataduras que traían, porque estaba endemoniada. Y cuando me la pusieron enfrente me dijeron: pastor, hemos traído a esta mujer para que la libere. Tiene un demonio y es agresiva y se le tira a la gente y los muerde. ¡Qué tremendo! La iglesia todos estaban en el templo adorando, y estas palabras surgieron en el silencio al ver esa acción. Cuando yo veo a la mujer que estaba atada con alambre de amarre. No con lazo, sino con alambre de amarre, que se puede imaginar usted la fuerza que tenía esa mujer por el demonio que estaba dentro de ella. Y una de las cosas que yo dije fue esta: desátenla. Inmediatamente los hombres se me quedaron viendo y me dijeron: se le va a tirar, lo va a morder, lo va a agredir. Yo les dije: no tiene ningún poder sobre mí. Por eso le dije: desátenla.
Y en el momento que la desataron, le dije: en el nombre de Jesús, demonio, te vas de ella. Y en ese preciso momento el demonio salió de ella y ella cayó al suelo. Y luego, al incorporarse, dijo: ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Cuando le dijeron dónde estaba, ella dijo: ¿y por qué me trajeron acá? Estos hombres le explican y le dicen: porque estaba un demonio atormentándote y mordías a la gente, agredías a la gente y tenías una fuerza que no era normal en tu cuerpo, y por eso te trajimos, para que fueras libre. En ese momento yo le dije a esta mujer: vete en paz y reconoce a Dios. Y aquella mujer se fue libre de ese demonio. Esto fue algo visible, esto fue un choque de poderes, pero el reino de Dios se estableció y destruimos esa potestad en la vida de esta mujer. Qué tremendo, qué impresionante ver lo que pasó allí. El Señor nos está llamando a echar fuera los demonios, a echar fuera todo espíritu inmundo y declarar el poder de Dios y la destrucción del reino de Satanás. Te lo comparto para que veas que los demonios te conocen y los demonios saben quién eres tú y qué autoridad tienes tú. Es importante entonces ejecutarlo. En la evaluación encontramos nosotros 3 preguntas. La primera de ellas dice: ¿la acción de echar fuera demonios es parte de la manifestación? Y hay varias respuestas: del reino de Dios, señal de la destrucción del reino de las tinieblas, demostración humana. Y dice aquí: A y B son correctas, A y C son correctas. Déjeme decirle que lo correcto es A y B: reino de Dios y señal de la destrucción del reino de las tinieblas. En la pregunta número 2, los mismos demonios reconocen que al ser echados fuera significa que están siendo destruidos. Esa es la respuesta. Aunque hay 2 más que pueden permanecer, que serán sustituidos, no, es que están siendo destruidos. Y en la pregunta número 3, una de las formas entonces de establecer el reino de Dios y de destruir la obra del diablo es echando fuera los demonios. Qué impresionante haber visto hoy a través de las Escrituras los diferentes espíritus que pueden afectar al hombre, los demonios que pueden entrar. Cuando Jesús le dijo a aquel endemoniado gadareno, viene y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: no tengo nombre porque somos muchos. Qué tremendo. Un hombre endemoniado que fue libre por el poder de Cristo, por la palabra de Cristo. Usted y yo tenemos la autoridad para echar fuera demonios, y Satanás conoce esa autoridad, y en el nombre que es sobre todo nombre, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de esta enseñanza? Pues definitivamente haciéndole ver que tenemos el poder y la autoridad para sanar, pero también para echar fuera demonios. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, a través de las Escrituras nos damos cuenta que tenemos el poder y la autoridad de Cristo para manifestar el reino y para declarar
el reino establecido en un lugar. Hoy, Padre, declaramos libertad, liberación a todos aquellos que están atados por espíritus de enfermedad, por espíritus malos, por espíritus inmundos. Hoy en el nombre de Jesús declaro, Señor, liberación, pero declaro una iglesia en el poder de Dios, una iglesia, Señor, ordenando la destrucción de Satanás y sus espíritus inmundos y de su reino. Declaro hoy en el nombre de Jesús que la iglesia fue puesta para manifestar el reino de Dios. Hoy, Señor, en tu nombre lo haremos y con tu autoridad declararemos a los hombres libres de toda atadura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.